Recorrers. Bienvenidos a todos a Biblia para Gente Pulenta. Con Carlos, como Carlos. Dale, Carlito. Hola, mucho gusto a todos los que están a esta hora conectándose. Nada que ver. A todos los que van a ver el podcast, les saludamos en esta hora. Los que van a ver y los que van a escuchar. En Exacto, Spotify. los que se mantienen fieles en Spotify, los saludamos en esta hora. Los que ponen el podcast cuando vienen de regreso del trabajo o cuando van de camino a algún lugar. Sean todos muy bienvenidos. Estábamos en Efesio. ¿Le entramos de una vez? Eh, ¿Quieres comentar algo antes de...? no, o sea, que esto es un punto de prédica donde tenemos que, este estudio bíblico, donde tenemos que comenzar al tiro. Punto predica, con libertad de Ah, texto. Dale, Carlito, con libertad de texto. claro, así como que ya. Retomemos donde quedamos. Clase. ¿Te tocó alguna vez un punto de prédica así que te tiraran al choque de improviso? A ver, aquí vamos a hacer, vamos a tener que hacer una encuesta. ¿Quién de los oyentes tuvo alguna vez en un punto de prédica? Entiéndase por pararse en la esquina con cuatro, cinco, seis hermanos más y hablar así a gritos. ¿Tú Ya. tuviste esa experiencia, Carlito? ¿Manejabas, no, con Sí. eso? No, sí, pues, sí, 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 pero estoy pensando si. que- No, mi paso por el pentecostalismo no fue como. eh, Ay, tengo flojera de contar mi historia, pero sí fui a puntos de prédica. Ok, solo sí o no, ya. Listo, sí, no, ya, perfecto. Como que te Ay, quedaste pegado. Pero si eh, el programa pasado está ahí así con el motor on no, fire. sí, hoy día igual, pero así Ya. como, mira, es que yo solo quiero hablar de mi nueva vida en Cristo. Aleluya. Momento Ribasay. Hashtag. Todas Momento las cosas Ribasay. viejas pasaron. Como dice el. No, no iba a decir algo, pero dejémoslo ahí. Yo tuve mi experiencia, tuve varias, prediqué harto así en la calle. Bien interesante. Con grito, con Oye, libertad de texto. hubieron bonitos comentarios de cómo se llama, Ya caché que no queréis contar tu experiencia en los puntos de prédica. del, cap- Dale con del con capítulo los comentarios. anterior. eh, Hubieron muy buenos comentarios, así que agradecemos a todos los ¿Te que... avergüenza de tu pasado pentecostal, Carlito? No, para nada, pero es que como que, no sé, ya lo hemos hablado otras veces acá, ¿o no? Ya dale, los comentarios, sigamos. Los comentarios estuvieron buenos. Em, sí, se agradecen los buenos comentarios que surgieron en producto del capítulo anterior. Creo que, bueno, se cumple el objetivo en el fondo de generar eso, esas reacciones, esas respuestas. Generar conversación igual entre los hermanos, en sus casas. Claro, Yo tuve algunos comentarios de gente que le sirvió mucho para generar conversación en torno a eso, sí. lo cual me parece espectacular, porque aparte de agradecer, de que puedan escuchar, más agradecidos y después Pero de... te dijeron, gracias porque pudimos conversar esto. Porque fue un tema de conversación. Te dijeron Primero, así, fue un gracias, tema. primero, gracias por el capítulo. O sea, más que gracias, estuvo súper bueno el comentario, digamos, de Évole. Y luego fue tema de conversación. O sea, no quedó ahí solamente, sino que en algún momento fue tema de conversación. Así te dijeron. No sé si habrá sido así, conversamos del podcast, sino que de las cosas que se hablaron, eh, volvieron a masticarse. No sé si habrán dicho, ¿qué te pareció el corte de pelo, Carlito? No sé si habría sido esa la conversación, pero por lo menos Eres sí. pesado, De Simón. Efesio. ¿Por qué? ¿Pero por qué si el corte de pelo está bueno? Tú te burlas de mí.
Mira, no sé si recibiste comentarios malos del corte de pelo, yo no. La No, audiencia no recibí ningún conforme. comentario maleque del corte de pelo. No, o sea, ¿y qué me importa que comenten mi corte de pelo a mí? La audiencia estuvo conforme. Eh, Ganamos dos auspiciadores después del corte de pelo. dos viciadores. Ajá. Eh, sí, estuvo bueno. Generan buenos comentarios. A mí me gustó mucho. Eso que. Ya, con ese ánimo así Y me aparte gustaron mucho. no, ¿qué te iba a decir? Y aparte que igual como que hablar de Efesios como que le dio un nuevo aire también a lo que venimos haciendo el podcast. Y aparte de eso, me inspiré y se creó una nueva imagen de Biblia para gente pulenta. Sí, te quedó buenísima. Te quedó Hay una buenísima. nueva imagen, o sea, mira, te voy a mostrar. Entonces tú te vas ahora en Spotify, eh, A ver, espérame. Pero muéstrala te aquí das, mismo, por hermano. te Muéstrala aquí das- mismo. te das Te Spotify. voy a poner de A ver. anfitrión. No, pues muestra. No, pero ahí nomás, si no voy a poner Spotify. A ver, no, no se ve. Un Ahí poquito más está. atrás, un poquito más atrás. Por ahí, por ahí, por Ey, ahí. Por ahí, un poquito más adelante. ey, Ahí va, ahí va, ey. eso. No, qué buena. Entonces, Biblia para gente pulenta, Ok, súper. el podcast. Esa es la que tendría que venir en las portaditas de YouTube igual. Por favor, O no se sea, diga más. Eso se lo dijo, usted se lo dijo a usted mismo. nueva imagen de Biblia para gente pulenta. Junto Podríamos con hacer Efesios. unas tazas, unas poleras, para aquellos que quieran sentirse identificados con Biblia para gente pulenta, el merchandising. Mira, mientras no sean paletas de pádel, todo bien. ¿Pádel se juega con paleta o con raqueta? ¿Con qué se juega eso? Acá hay una cancha de pádel acá en Talca. Ya, ¿y qué tal? No ha ido. Espero que no. Eso no es un deporte, ¿verdad? Eso es como pizza con piña. Igual, o sea, ¿qué hablo yo también si no hago ningún deporte? Pero juegan con Vamos- raqueta o con paleta. Con paletas, po. ¿Cómo van a jugar con Mm, raquetas cuando tienen sí, pues con esas un cositas. hilito? Sí. Ah, con paleta, no. Entonces, mira, de todo podemos ponerle la imagen yo aceptaría menos paleta de pádel, no hay. Se arruinaría la imagen. Se- no, arruinaríamos toda la seriedad de este podcast. Lo poco que. No, pero podría, bueno, eh, ¿qué- quedó decidido que este podcast se va al Patreon de Nación Chamao, ¿no? Nos vamos, pero el en vivo. O sea, Cuéntalo literal, nomás, pues. Sí, literal. Ok, contémoslo, po. para todos los radio oyentes, Radio oyente, radio escucha, ahí me salió el boomer que yo dentro. radio escucha. Radio escucha, sintonicen bien el dial 98 punto harto, para contarles que acabamos de fichar en Nación Chamada, acabamos de fichar a Carlito luego de una dura negociación, literal de una dura negociación, Estuvo tensa la conversación en algún muy momento. tensa, pero muy entretenido. Luego de una dura conversación con Carlito llegamos a un acuerdo, eh, y entonces Biblia para gente pulenta va a seguir saliendo los viernes, va a seguir saliendo por Spotify como antes. La única diferencia es que el día que estamos grabando, como hoy, que no les diré qué día es, obviamente va a mantener misterio, va a salir en vivo inmediatamente por Pero Biblia. espera, que estáis contando mal la cuestión, po. O A ver, dale, dale, dale. sea, una cosa es que hay un proyecto para Nación Chamá en el cual ese yo fui reclutado, vamos a Fichado, llamarlo fichado. así, ¿cierto? Esa es una cosa. Ajá. Ese Que proyecto es un contenido para el Patreon Nación Chamá que tiene que ver con cine y con ese tipo de cosas. Dale. hay otra cosa, es de que este podcast, Biblia para gente pulenta, se va a ir a
el proyecto Nación Chamá. O sea, todo lo que se haga ahora para ir a gente pulenta va a ser desde allá. O sea, igual. Eso, te salió bien, te salió mejor que a mí. Entonces, entonces esto va a involucrar de que ahora lo que grabamos aquí se va a grabar en vivo y en directo para los que son parte del Patreon Nación Chamá. Exacto. Y ahí también vamos a hacer este merchandising de Isla para Gente Pulenta para aquellos que están suscritos y quieren tener el merch de que No podemos pidan diseñar. paletas de pádel. No pidan Claro. paletas de pádel. Pero sí, en serio, va a ir poleritas, tazones, bolsos. Ahí vamos a diseñar algo entretenido. Dentro de lo. Algo chistoso. Yo quiero una polera con meme, con algún meme. Claro, esa es la idea, obviamente, lo que represente Biblia para gente polenta. Eh, Eh, con toda esta nueva imagen, ¿ah? yo he Esta imagen. coleccionado memes con, digamos, con contexto de Biblia para gente pulenta. He ido guardando Y algunos memes. yo nada. Buena. Bueno, ahí Memes tenemos entonces hechos por este servidor, obviamente. esos memes que tú así como que. Yo me mandaría a hacer una polera para mí para reírme. Cuando me levante y me la ponga así, con un meme que solo yo entienda. ¿Qué más te iba a decir? Bueno, noticia dada, amigos, Eso. atentos, porque va a salir en vivo. Antes, digamos, los viernes va a seguir saliendo Biblia para gente opulenta en YouTube y en Spotify, pero antes del viernes, en un día de la semana, va a salir en vivo para los hermanos de Patreon cuando estemos haciendo esto que estamos haciendo acá. ¿Por qué no les digo el día todavía? Porque tenemos que ver toda la parte técnica para hacer que funcione. Así que ahí estamos. Y obviamente Ya. se vienen otros proyectos más. Sí, sí. Más. Buenísimo. Entonces, ¿le entramos con Efesios? ¿Cómo estáis con...? Démosle. Démosle, ¿dónde quedamos? Efesios 1:15 creo, ¿verdad? Sí, quedamos ahí. A ver, espérate. Yo antes de seguir, dame solo un segundín. Un segundín. Rellena, rellena. Ok. Hola hermano, me hice un chiste bien bueno. Había una vez. No, quiero aprovechar también de desarrollar esta idea de Nación Chamá. Para los que no lo saben, es un Patreon donde estamos subiendo contenido, ya hay bastante contenido, pero estamos subiendo cada día más. La idea es no solo tener contenido dentro, sino en algún momento empezar a trabajar también juntos, los que estemos dentro de este comunidad, proyecto Nación Chamá. Es un proyecto que busca generar comunidad, obviamente, busca generar conexión entre hermanos, busca también que todos podamos crecer juntos en la fe, pero no es para nada una red de algo, por si acaso, ni es para nada un ministerio X tanto. O sea, nosotros no estamos pensando en esa idea, ¿sí? Por si acaso. Es un Patreon, es eso. Es un Patreon donde nos juntamos, nos reunimos todos ¿Qué, en torno a ciertos temas. qué estás inventando? ¿Cómo? ¿Me escucha? Atención, estudio. Si te escucho, tú me Ya, escuchas ahí. perfecto. Sí, te escucho, te escucho. ¿Qué estás Dale. inventando? ¿Cambiaste el micrófono o idea mía? No, ¿por qué? Ah, ok, ya. ¿Por No, suena qué? bien, suena bien. ¿Y antes? Sí, igual suena bien. Pero antes de esto no sonaba bien. Cuando ¿Qué conectamos el loco? micrófono no sonaba bien. ¿Cambiaste el micrófono? No. Ah, suena bien. Ah, ya, y antes también. Solo que sonó más fuerte. Cuando hablaste sonó muy fuerte. Ah, eso sí, Pensé que cambié habías mi cambiado el razón. micrófono. Dale, le damos entonces con Efesio. Sí, po, es que no, es que yo quiero comentar algo de Efesio, ¿ya? Dale. Es muy importante igual, como creo que tener a consideración algunas cositas del contexto de la carta de Efesio en el sentido de, o sea, para ir como nutriendo un poco Sí, dale. ¿cómo se llama? La reflexión, ¿te fijas? Eh, entonces, ¿Estás tejiendo, Carlito? ¿Qué estás haciendo? Que no voy a decir nunca lo que voy a decir. Estoy como mirando en la puntada del crochet.
Dale, dale. Eh, ya, mira, es que esto es muy importante. Mira, y otra cosa, y esto, mientras hablamos, estuve escuchando un disco que me emociona mucho, que yo lo escuché muchísimo por ahí por el 2012, puede ser, que es el de Bethel Music, Bethel Church, The Love Sessions. Muy Ok. bueno. Si alguien lo conoce, búsquenlo. Mm. Antiguo el disco, creo que fue como un segundo, tercero disco de Bethel Church, cuando todavía no era la industria o el monstruo en que se transformó. Me refiero a lo grande que hoy. Entonces me trae mucha nostalgia escucharlo, de verdad que sí. Me Sí, tiene recuerda muchos buenos clásicos. momentos de mi vida. Buenos momentos de mi vida. Sobre todo en el inicio del ministerio y todo eso. Ya, entonces, mira, yo quería leer algunas cositas con respecto a Efesios. Una de esas es que Efesios, a diferencia de otras cartas, em, Pablo no escribe la carta de Efesios porque hay un problema en la iglesia. ¿Te fijas? Porque la mayoría de las iglesias sí están enfrentando situaciones en donde Pablo tiene que intervenir con una dirección, ¿cierto? Como usted quiera llamarlo. No entra a corregir doctrinalmente a nadie, de hecho. Exacto, 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 exacto. En este cambio, en este tanto Efesios no, ¿me entiendes? Efesios es diferente. Ahora, lo interesante de la iglesia de Éfeso es que fue fundada por Apolos, ¿cierto? Y esta es ahí apareció mi esposa. Y esta es y esta es en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo se encuentra con estos cristianos, no sé si te acuerdas tú, que están por ahí, se reúnen en esta pequeña iglesia, ¿cierto? En esta pequeña comunidad que estaba recién comenzando, ¿cierto? Y las guió para que recibieran al Espíritu Santo. Y esto más o menos se entiende que Pablo se reunió con esta comunidad por ahí por el año 52 después de Cristo, porque 10 años después va a escribir la carta a Éfeso, ¿ya? Entonces, es muy interesante. Ahora, Pablo se queda 3 meses en esta iglesia en Éfeso, en esta iglesia en casa. Acuérdate que va a la sinagoga también, predica en la sinagoga, enseña sobre el reino de Dios. Todo esto está en Hechos capítulo 19, ¿ya? Y la visita por 3 meses, y luego de encontrarse con los 7 hijos de Seba y luego de este gran disturbio que se inicia incitado por Demetrio, relacionado al tema de la diosa, creo que tú lo mencionaste, Artemisa o Diana, ¿cierto? Sí, fue O- o- el problema con los que querían exorcizar a un endemoniado en el nombre de Dios que predica Pablo. Y después exacto, esto se traslada al conflicto con las figuritas que vendían de Diana y todo. sí. Ahora, cito esto porque igual es importante, o sea, esa es la iglesia que Pablo está escribiéndole ahora, una iglesia que Ujú. no fundó él, pero que sí visitó muy tempranamente, ¿cierto? Y que vino como a traer este sustento fuerte teológicamente hablando, de que es que tienen que recibir al Espíritu. Porque Apolo era un judío, te fijas, y no le había hablado de esta comunión con el Espíritu Santo, Lo ¿ya? cual es súper interesante, antes que lo paséis rápido, porque creo que es importante, lo cual es súper interesante si consideramos que Apolo había trabajado arduamente, ya había un grupo y aún así todavía faltaba esto. O sea, quiere decir Claro, que si hay una obra del Señor pre a recibir el Espíritu Santo. Lo digo porque también hay ciertas creencias en donde no hagan nada hasta que reciba el Espíritu Santo, basándose en el mensaje que Jesús le dio a los apóstoles para el lugar alto y recibiréis poder, bla, bla, bla. En cuanto al mm, bautismo, pero aquí vemos que esta regla no se aplica con Apolos y de hecho en la historia de la iglesia no necesariamente viene el bautismo del Espíritu Santo de esta manera como fue en Hechos para que entonces pueda hacer algo. ¿Sí? sí, igual es curioso también, igual esto siempre ha sido un tema de debate, ¿ah? Con respecto a qué ocurre primero o cómo funciona el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Después, antes, es una experiencia después, o ocurre en el momento del nuevo nacimiento. Puede ser cristiano y creer en Jesús sin tener al Espíritu Santo. ¿Tenían al Espíritu Santo o ¿me entiendes? Todo este debate respecto a cómo opera este asunto
siempre ha sido un Sí, lío para la de iglesia. hecho, en la Asamblea de Dios yo me acuerdo que la idea era como que si recibía el Espíritu Santo tenía que ser con señal de hablar en lenguas. Si no ocurría Sin esa duda, porque, señal, claro, porque sé lo que por muchos años se ha sostenido dentro del mundo, sí, esa era como la señal. la doctrina pentecostal. Pero si vienes de una iglesia reformada o denominacional, ¿cierto? Como el metodismo, como la iglesia bautista, presbiteriana, te van a decir que dicha cuestión no está sujeta a una experiencia, sino eso más bien viene en el momento del nuevo nacimiento. Ahí es cuando eres bautizado por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que igual No, vamos a ver en hay hechos diferentes, que hay diferentes sí, ángulos de como eso. que no hay una regla y Y por ahí, claro, eso, ahí choca el dogma también, porque claro, el dogma viene como a poner como un parámetro de cómo debería funcionar eso y lamentablemente la Biblia no. y ese es el punto, ese es mi punto. No hay un encuadre con este asunto tan así como que esto tiene que Sí, ser así. No lo no, hay y este es un ejemplo, claro, el de Apolo. porque es la vida misma y la vida no tiene, es un río que fluye, ¿no? Es difícil poder eh, ponerle un control porque finalmente siempre el río va a encontrar su cauce. Ya, dame un Ahora, segundo, ahora tú rellena. Pablo permaneció Dame un en segundo. Éfeso después de este episodio 3 años como pastor de esta congregación en formación, y eso está en Hechos 20. Ahora, mm, más tarde, vemos entonces a Pablo escribiendo esta carta, ¿cierto? Ahí de nuevo pasó mi esposa. Em, Y esto es muy interesante porque la diferencia de la carta de Éfeso contra las otras 15 iglesias, todas ellas, excepto la iglesia de Antioquía y de Jerusalén, a quienes Pablo dirigió cartas, es diferente, ¿ya? Mira, y aquí hay un tema. Por ejemplo, la carta tesalónica, lo que ocurría es que algunos miembros de la iglesia estaban seguros de que el Señor estaba por regresar pronto trabajar. Ese es como el gran meollo del asunto en Tesalónica, y Pablo lo va a arrepentir por eso. Ellos estaban, estos que creían que Cristo iba a venir pronto, estaban sentados especulando qué clase de nube proporcionaría el carruaje para la venida de Jesús y dejando que sus hermanos y hermanas menos espirituales les proveyeran las comidas. Estamos hablando de ¿Ese en qué? Tesalónica. No, claro, pero está referenciando un texto específico, un libro. Eh, sí, estoy leyendo. Bueno, todo esto, no le había dicho. Quería convertirle este es Eugene Peterson. Se los recomiendo, se llama Creciendo en Cristo. Él toca la carta de Efesios aquí. Eugene, No es dale. un, no es un estudio de este tipo, estudio bíblico, del comentario bíblico de una carta, sino es un libro donde él va a hablar de la iglesia y se va a inspirar en la carta de Efesios. Todo el rato va a citar a Efesios. Entonces, me gusta Eugene Peterson porque, claro, dice, Tesalónica es esto, ¿cierto? La iglesia de Corintio era un grupo rebelde discutiendo y peleándose por diversos asuntos de conductas relacionados con la dieta, el sexo y la adoración. Los cristianos en Colosa estaban confundidos, tenían pensamientos esotéricos de Cristo y necesitaban que alguien los corrigiera. Los cristianos en Gálata estaban regresando a algunos legalismos antiguos y necesitaban que alguien les diera una sacudida. Los romanos, una congregación mixta de judíos gentiles, tenían problemas para encontrar una base común en Cristo. Filemón, uno de los líderes de la iglesia de Colosas, tenía un esclavo que después de escaparse había regresado a él, así que necesitaba los firmes consejos de Pablo para saber cómo tratarlo. ¿Qué carta es igual? ¿Qué tema es el de Filemón? Gran carta. Sí, Timoteo y Tito eran responsables por liderar iglesias que estaban lejos de ser ideales y necesitaban la enseñanza específica de Pablo y su aliento. Eh, y esa era la iglesia primitiva. Puras casas. Y puros problemas. Sí, o sea, Es que digamos, no, hay, no sé si hay puros problemas, yo diría con puros problemas, problemas, no todas, puros porque problemas. obviamente No, yo también digo habían, también puros habían problemas, lo cosas digo. buenas. Mira, espérate, y lo voy a decir puros problemas solo para esa gente que hoy día puede estar escuchando este podcast y está diciendo, oh, la iglesia primitiva, vamos a esa iglesia que el Señor diseñó, la iglesia de Hechos.
no se diferencia mucho en lo que hoy día vemos. Pero es que hay una diferencia yo creo que ahí sí hay una diferencia. O sea, ¿Cuál? la diferencia es que hay, como tú dijiste, hay algo que se diseñó, por lo cual sí podemos ir. Y otra cosa es cómo nosotros practicamos o vivimos ese diseño, y ahí obviamente se van a dar conflictos, dramas y un montón de cosas. Es No te obvio que sí. entendí. Ya, vuelvo de nuevo. Me refiero a que hay una forma en que Jesucristo practica y los apóstoles practican hacer iglesia, en términos muy generales, eh, y obviamente eso es una cosa, y otra cosa es la interacción entre personas dentro de la iglesia, personas con conflicto, personas con dilemas, personas con preguntas, personas con cosas que Dios tiene que tratar de nosotros, con imperfecciones. Listo. Esos asuntos se ven en cada una de las cartas. Y el hecho de que muchos de esos asuntos no necesariamente sean iguales, tal como describiste toda una lista de las cartas y los diferentes conflictos según el territorio donde estaban y el grupo de gente que había, me da cuenta de que son cosas naturales que tienen que ir ocurriendo, que son especiales. Yo creo que el dilema es cuando uno ve repetirse cosas continuamente aquí y en África y en otras partes, porque ya no estoy llevando a cabo, digamos, lo simple que era hacer la iglesia, sino que estoy agregando tantas cosas que entonces, mientras más agrego cosas, más opciones doy a que esto no funcione. Por eso creo yo que sí, una vuelta a ciertos elementos simples de la iglesia me va a permitir no tener que estar con tanto drama y tener por lo menos algunos que sean parte de lo que tiene que ver con el grupo. ¿Se entiende? Sí, pero quizás yo lo veo desde otra perspectiva. Entiendo lo que quieres decir. Pero no sé si tú entiendes lo que también yo quiero decir. O sea que Sí, que la iglesia primera no era una iglesia impoluta, digamos. eso, Y yo estoy de acuerdo eso. con eso. De hecho, me gusta que sea así porque así nos permite a nosotros mismos vernos. Y El ideal está adelante para que caminemos hacia allá, digamos, es el que destino. aquí dijiste algo bueno. El ideal no es hechos, El libro de Hechos, tú dices. Es que ahí hay una construcción de la iglesia. pero por eso estoy diciendo. Yo sé que esto a lo mejor puede sacar roncha y a lo mejor a ti no puedes compartir esto, pero yo no creo que el ideal de la iglesia sea hechos, Ok, ¿ya? depende o sea, te entiendo la frase. A lo que voy es que en hechos me está mostrando que con cosas muy simples ya estoy haciendo iglesia. ¿Ok? Yo creo que Es que eso eso no está en discusión. no, si está en discusión, hermano. ¿Quién? Si está en discusión. Porque yo sé de lugares que si no Yo he tienes, visto. no, hermano, si no tienes un templo, no eres iglesia. Si te reúnes dos o tres, no eres iglesia. No, Yo, sí, eres un par de hermanitos nomás. sí, no, sí entiendo, sí ¿Me entiendo. entiendes? Entonces, sí está en discusión. Si no, por eso te digo, si a mí no me daría nada y te diría, sí, hermano, tienes razón, si yo no hubiese visto tanta cosa. Y como he visto ese rollo de que esta es la casa de Dios, o sea, ¿cómo le digo a un edificio, esta es la casa de Dios? Y contradiciendo todo lo que dice la Escritura, todo lo que hicieron los apóstoles, y por eso vuelvo a decir, lo que veo en hechos son elementos simples que ya Pensé me que, permiten decir que hay iglesia. mira, yo voy a sincerarme contigo en este aspecto porque lo que tú estás diciendo como que a mí me da tanta lata ya, tanta cansancio mental entrar en ese En ese tema. rollo. Ya, ya, ya. Sí, a mí me agota porque yo, o sea, no sé, o sea, ah, estoy tan alejado de todo eso, finalmente, creo que siempre lo estuve en el fondo. Yo, dentro de todo lo que yo hacía también, o sea, siempre o sea, hay un convencimiento desde siempre en mi vida de que hay ciertas cuestiones que eran como así. Ajá, Yo creo que una de las cuestiones que me ayudó bastante fue que, y aquí voy a hablar de mi historia, aunque no quería hoy día, pero en el sentido de que, claro, estuvimos bien alejados de los contextos eclesiásticos, denominacionales y de grandes iglesias por muchos años con mi familia, porque mis papás se dedicaron a levantar una iglesia
Entonces antes no había celular, no había WhatsApp, no había YouTube, entonces mi papá tenía también mis padres tenían una doctrina bien abierta, bien clara en ciertos aspectos, como lo que tú estás diciendo. La iglesia que levantaba mi papá fue una casa en una población. Y después se compró esa casa y el living era el todo. O sea, nunca hubo tal. Mi papá, siendo bautista, tenía claro que no, el púlpito como tal no era, no tenía nada sagrado. Era Entonces, un mueble. sí, o sea, hay ciertas cuestiones que para mí son como tan de uno, dos, tres, ¿me entiendes? Me, me genera como, para mí es extraño de repente escuchar lo que tú dices. Yo sé, he estado en ciertos contextos, yo sé que en ciertos contextos denominacionales de iglesia, acá en Chile, por ejemplo, existe todavía esta idea, pero pienso yo, o yo estoy creyendo mal, de que la mayoría de la iglesia hoy día, entre comillas, moderna, tiene claro que el edificio no es el templo, tiene claro que la tarima no es el púlpito, y si no es así, es- estoy creyendo, le estoy teniendo mucha fe a algo que no es así, ¿me entiendes? O sea, no sé Ok, si... mira, te planteo una pura Entonces, cosa. por eso se debate a mí como que yo digo, ¿de verdad estás diciendo esto? Sí, Mm, O eh, sea, te planteo una sola cosa. Muchas veces yo recuerdo estar entre gente que estaba estudiando y preparándose para ministrar en algún oficio ministerial, digamos, como pastor o como alguno de estos oficios. Y se veía que dentro de sus metas ministeriales era tener un gran edificio que cabiera mucha gente. Y también he visto como, según el número de gente que está dentro de tu edificio, que tú manejas la llave y manejas la agenda de ese edificio, hay cierta sensación de estatus ya no sé, eso entre sí, yo hermanos. lo vi mucho en el Claro. ¿De ministerio. dónde viene eso? Que es el síntoma de otra cosa. ¿De dónde viene esa idea? Que vuelvo a decir, es lo externo de algo mucho más profundo. Y de ahí viene mi discusión constante, y por eso me sale la cosa cada vez que aparece un poquito de eso, se me sale, porque yo sé que lo que está por debajo es algo equivocado, desgraciadamente, y doloroso, y lo que está por encima, lo externo, ha causado dolor. No solo a los hermanos, a los mismos ministros, porque ellos Mm. son de los que más han sufrido. O sea, también hay cuántos pastores en depresión, hermano, creen que fracasaron porque no tienen 500 600 personas. ¿Me entiendes? O sea, ¿de dónde vino esa idea equivocada? Y Creo eso es que lo que lo hablamos una vez también eso. sí, lo hemos conversado un montón de veces y Sí, me acuerdo. No, sí, te entiendo. Ya, pero mira, volviendo al tema de hecho, sí, eh, se ríe, que ese tema como que... Pero se entendió lo que quiero decir, o sea, yo no te es un tema entiendo. Sí, contigo, sino un tema de verdad. Estamos hablando de esto, o sea, como cuando tú dijiste ayer el podcast pasado sobre la cerveza, yo como, de verdad, estás diciendo que el ejemplo de la cerveza, o sea, yo asumo que todos los que escuchamos o somos parte de esta comunidad de Biblia para gente pulenta, estamos como en la misma sintonía y creo que siempre mi esposa me dice, como que no asumas que la gente cree lo mismo que tú crees o sabe lo mismo que tú sabes. Y yo, eso como que a mí se me cuesta a mí hacer como la... la bajada. Sí, de verdad que sí, es un problema mental, puede ser, de, de empatía o de, no sé, tengo ahí un problema ahí. Entonces no filtro mucho, entonces ese es un poquito mi asunto. Pero yo cuando digo que la iglesia de Éfeso no es como el ejemplo a seguir en el sentido de que, eh, a ver, mira hermano, yo creo que más allá que reunirse en una casa, aquí está el punto, porque Jesús fue el que fundó su iglesia, ¿cierto? Y Jesús dijo que la iglesia funciona cuando hay dos o tres Exacto. congregados en mi nombre. Entonces, y ojo, porque el tema de decir iglesia en casa también te puede atar mentalmente a No, pero yo pensar de digo que iglesia en casa, en plaza, donde quieran reunirse. no, pero sí te entiendo, pero mira, tú me estás diciendo algo con respecto al templo, de cómo funciona la mente humana, y ahora yo te estoy diciendo algo también que corremos el riesgo en esto mismo que hoy día tú promueves,
que se asiente un dogma. Si somos así los seres humanos, nos encanta Estoy de aferrarnos acuerdo. a cosas. Entonces, o sea, no es la reunión en casa finalmente lo que es la iglesia, es la reunión de dos o tres personas que aprenden a ser hermanos y aprenden a amarse, ¿cachai? Entonces, no es la casa. Entonces, para mí el tema de que el diseño es como la casa, Sí, bueno, yo podría decir sí y no al mismo sí, tiempo. o sea, ahora, es decir, el diseño es como la reunión en casa, eh, es que eso se ajusta al contexto también. Por eso, sí y no. ¿En qué sentido no? ¿En qué sentido no? En Hoy que día andamos peleadores. no, pero está bueno, está bueno. No le vamos a gustar a la gente hoy día. No, porque a mí me comentaron que hubo menos discusión el pasado. Sí, sí, también me tiraron algo así a mí. Ya, ok. No, sí, no, en el sentido de que efectivamente es donde dos o tres están reunidos. Yo estoy claro con eso. Pero por otro lado, ¿cómo Jesucristo mismo llevó a la práctica donde dos o tres están reunidos? En En los la mayoría de los montes, lugares. en Él, montes, sí, en el sí, desierto, lo vuelvo al punto. en casas, En casas. Y no es que la afu- casa sea algo especial. Lo que afuera pasa de es la que ahí donde, sinagoga. pero déjame responder. Tú me preguntas, te respondo. No es lo que, no es, yo respondo por ti, tranquilo. Hago la pregunta y la respondo yo mismo. La Eh, verdad. a lo que voy es que efectivamente donde dos o tres se reúnen, eso es, eso es. Y yo lo menciono constantemente porque yo también lo practico. O sea, he hecho iglesia en patios de comida, en plaza, en donde me pille, digamos, el asunto. Pero al mismo tiempo también es cierto que el lugar donde las comunidades se reúnen, nosotros, no solo el mundo occidental, también el mundo oriental y a donde tú vayas, desde la etnia en sí, son en los lugares donde habitan. A eso me refiero con casa. Ahí es donde la gente se reúne. Entonces, esto tiene que ver con reunirse, porque asamblea o iglesia es la asamblea, los que se reúnen. Fuera de la ciudad en el caso antiguo, pero en el caso de Cristo, fuera de este sistema o fuera de lo que era el mundo. Entonces, es reunirse básicamente. El concepto de reunirse está íntimamente relacionado con la iglesia. ¿Y cuál es el lugar donde de forma espontánea nos reunimos? En las casas. De ahí es donde yo voy a que ese lugar que me reúno para comer, para ver una película, también me puedo reunir para buscar al Padre. Y eso es todo. No necesito inventar otro lugar. A menos que tenga mucha gente ya, ok. Una vez al menos vamos a un salón de hotel. Perfecto, porque todos nos conocemos y nos queremos ver. Perfecto, no hay problema. Yo no tengo drama con eso. Lo que voy es que no se pierda de vista que donde nos reunimos siempre, ¿por qué no reunirnos ahí? ¿Por qué no esperar que ahí se manifieste si así fue de forma muy sencilla como partió la iglesia, como Jesucristo comenzó a edificar la iglesia? Entonces, por eso digo sí y no. O sea, sí No, yo, entiendo que no es yo, lo yo, a especial ver, una edificación. entiendo tú no, en el sentido, pero no sé si tú me dices cómo partió Pablo cada vez que visitaba una ciudad, iba a la sinagoga. O sea, yo Pero pienso que, evangelizar. mm, no sé si para evangelizar, él nunca, tú lo vas a ver en los primeros tiempos, él seguía siendo judío, o sea, él quería hacer lo mismo que Lutero, pienso yo de repente, lo mismo que Lutero nunca quería salir, nunca quiso salirse de la Iglesia Católica. Entonces, Pablo nunca quiso como, él quería decirles que había llegado el Mesías. Bueno, eso es De por otra hecho, conversación. si lo pensáis, le pasó parecido, porque a Lutero lo Sí, explican y ahí termina excomulgando al Papa así en su declaración. claro, una cosa así. No, a lo que voy yo de que sí entiendo ese punto, no sé por qué me dijiste que no, si lo entiendo absolutamente, lo que estoy diciendo es que no podemos tampoco, eh, puede caer el error también de darle esos mismos credenciales que hoy día se le da a un salón determinado, se les puede empezar a dar a la casa per se. A eso me Sí, refiero. te entiendo, que es un gran Eso es lo que riesgo. quiero llegar. A eso Sí, es lo que quiero llegar. sí, lo entiendo. Y Porque de hecho, somos así los seres humanos. Y mira, Jesús viene bajando después de estar con Elías y Moisés, y lo primero que dice Pedro es, hacemos un altar, hacemos una enramada, ya, porque, ¿me entiendes? Entonces, esa es la naturaleza humana.
Y eso es muy complejo porque, a ver, creo que no se tiene que banalizar lo que hoy día nosotros creemos o lo que creemos que Dios quiere hacer, vamos a poner así. ¿Qué es banalizar? Es llevar todo esto a un plano estético, o sea, de afuera. Y lo estético es donde nos reunimos. Lo profundo es que es ser iglesia realmente. No sé, Y yo esos, te entiendo, y pero eso es de nuevo lo que digo se, sí y no. pero es que, no, 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 es que yo, y aquí antes de cerrar la idea, y eso es lo que va de la mano, obviamente, donde nos reunimos y cómo vamos haciendo el culto y nuestro tema, ¿cachai? Van de la mano. Eh, pero lo profundo quizás, que creo que Dios de repente nos empuja, no es solamente donde nos vamos donde nos vamos a reunir, sino No, lo que siempre ha sido, claramente no es solamente el, eso. lo que siempre ha sido el corazón. Y yo soy medio Grinch para esas cuestiones, po, en el sentido de como, o sea, lo complejo que es ser iglesia. Sí, pero Que, mira, de hecho, lo que tú dijiste, comparto ese asunto de que no debe ser algo estético. Yo ay, estoy qué de acuerdo. bueno. El punto es que le agregaría otra cosa, le agregaría otra cosa, y es que, si bien es cierto, no puede quedarse en lo estético, tampoco puedo olvidar que los espacios sí generan dinámica, formas de actuar, formas de ser. Y entonces, cuando nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo enfatizo constantemente este asunto porque no hemos ido tan al otro extremo que la única forma de decirle a alguien, oye, cuestiónate un poco este rollo, o sea, esta veneración al edificio, cuestionémoslo un poco. Y yo sé que en general alguien, muchas de las personas que han tenido un caminar con el Señor, en su mente no tienen problema con eso, o sea, Es saben que no que, va por ahí, pero, pero no es solo algo estético, o sea, decir que es solo estético y quedarme con eso, que es posible, también le estoy bajando un poco todo lo que produce. O sea, no es solo algo estético. no, pero Chris, hay un tema de, porque lo estético no deja de ser importante, ojo con eso. Hay una dinámica que se genera, ese es mi punto. Hay una dinámica que se genera Sí. en cierto ambiente. Y esa es la dinámica. La dinámica de un hogar es la Es que que, a mí lo que me complica, Simón, yo te conozco y conozco tu corazón en alguna medida, no completamente, llevamos años conociéndonos. El otro día hablaba con un amigo en común, con Leo, y, y claro, te conozco a ti, lo conozco a él y entiendo para dónde están caminando, ¿me entiendes? O sea, vamos claro, o sea, yo sé lo que, sentido, cuál es la intención que hay detrás, pero ¿sabes lo que a veces siento? Que hay gente que se aferra a una religión, suelta una religión para agarrar otra religión. ah, pero eso siempre ha pasado, por hermano. Y eso, pero para eso está este podcast, pues para que hablemos de eso, Ok, dale, dale, dale. para que critiquemos eso. Si no, ¿qué sentido tiene esto? En el sentido de que, claro, pues, o sea, soltaste eso y ahora quieres abrazar otra verdad, porque ya la Soltaste un verdad dogma que, y saltaste a otro. claro, entonces finalmente nunca te has sentado a reflexionar que finalmente detrás de eso está miles de cuestiones. Mira, yo creo que más que a la gente le gusta el lugar físico, a la gente le gusta la liturgia que se genera y que se da y que se propicia en estos lugares. ¿Cachai? Y eso es muy interesante. Yo creo que al final los seres humanos somos seres religiosos que estamos buscando los espacios cúlticos para poder sentir que es allí, en ese momento y de esa forma donde tengo esta conexión con la divinidad, cosa que en las casas es diferente, ¿cierto? Ya lo hemos hablado, que se da de una manera diferente, ¿cierto? Y todo el tema, entonces sacarte de ahí ya y meterte en esto otro, wow, o sea, te va a chocar mentalmente, pues. Pero lo que yo creo que igual, obviamente, lo que podría generar eso es que gente está aferrada a un dogma, lo suelta porque ya le dijeron que no era por ahí el camino, se aferra a este otro dogma. Y no es la idea tampoco, o sea, salir de soltar un dogma para abrazar otro dogma sin preguntarme o sin tener esta reflexión profunda,
¿Me entiendes? Y el día de Sí, mañana, ¿qué? El yo día de lo que mañana, podría ¿qué? decir, por Tú, hermano, que experiencia, estás escuchando. yo lo que podría decir, solo desde la experiencia, así que no sé si esto se puede extrapolar a otras personas, pero hasta donde yo lo que he podido experimentar es que las personas que llevan varios años haciendo iglesia en casa de esta manera, eh, caminan de alguna manera al entendimiento de que no es la casa, de forma muy rápida, muy natural, y son capaces de llevar su experiencia que viven en la casa, con los hermanos y todo, a cualquier momento del día y a cualquier lugar donde están. Les es mucho más rápido que aunque cuando estaban en otra forma de dinámica, con estos espacios, con otro tipo de organización, le era muy difícil salir de esa dinámica de fin de semana o de culto, donde solo ahí encuentro la presencia del Señor y se manifiesta, aunque se lo dijeran en voz alta y con palabras muy claras, era muy difícil porque la dinámica del asunto hacía que repitieran la misma acción constantemente. Yo lo que he Sí, visto, pues, vuelvo a decir, es que en la práctica, por eso digo, es solo mi opinión y lo que yo he visto, en la no, pero práctica, las personas que en una casa se reúnen, estoy hablando con tiempo, porque al principio no es así, al principio es casi como sacarse una droga, hay una especie de sensación de que te falta algo, porque efectivamente hay una liturgia que se hace y es como, oh, me faltó el corito, oh, me faltó la batería con la guitarra y todo el rollo. Entonces, cuando esto se empieza a vivir ya de forma así como más espontánea, cuando empiezan las relaciones a ser más horizontales, esto es mucho más fácil pasar de esta experiencia con el Señor, así en una conversación, en una casa, a mi trabajo, a la plaza, de forma mucho más natural. No necesito tanto esfuerzo mental, no necesito tanto enfoque mental para poder lograrlo. Se vive casi día a día. es que eso que tú me cuentas, eso es lo que yo trataba de decirte hace un minuto atrás, ¿cachai? Que te conozco a ti, conozco al otro amigo en común, que están viviendo esto, ¿me entiendes? Y yo sé que le está funcionando, lo están haciendo, ¿me entiendes? Lo que tú me acabas de confirmar, pues. ¿Me sigue? Pero pienso también en lo otro que se genera, ¿me entiendes? Porque sí eh, funciona esto. No sé qué tendrá que ver con Efesio ahora. ¿En dónde No, quedamos? volvamos al 15. No, pero está bien, está bien. Entremos al 15 porque tiene que ver con qué es la iglesia finalmente. Entonces, dice, lo leo. Por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, y aquí yo podría detenerme solamente en estos dos elementos que dice Pablo, que fue lo que oyó. Primero, fe en el Señor Jesucristo y segundo, que cómo esa fe se transmitía en amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. ¿Algo que añadir a esto? Carlito, ¿alguna observación? ¿O continúo? No, o sea, bueno, ahí está lo que dijimos al principio. ¿Cuánto llevamos todo esto hablando de... ¿En tiempo? Sí, A ver. Como 40 minutos, más o menos, una hora, yo creo. a ver. Ay, Jesucito mío. Una hora por lo menos, sí. Bueno, ¿Cierto? cerremos hasta el 23 Sí, 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 porque pues no vayamos. No, bueno, ahí está lo que hablábamos del contexto de Éfeso. de la carta de Efesios, ¿cierto? De cómo Pablo les va, como no fundó la iglesia, ¿cierto? Pero esta iglesia no le da dolores de cabeza, porque dice que él había oído de la fe y del amor que Mm. tenían entre ellos. ¿Ya? Entonces, aquí está el tema que quizás partimos la semana pasada hablando de cómo se ve una iglesia que está caminando, ¿cierto? O cómo Pablo la está viendo desde la realidad del espíritu, ¿me entiendes? Es decir, Efesios, esta carta o esta iglesia en algún sentido está
caminando en esa semilla que él les sembró hace 10 años atrás, eh, cuando los visitó por primera vez. Eso, y las cartas son, no sé, eso da gracias por vosotros haciendo mención en mis oraciones, Sí. para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. O sea, aquí se ve que Pablo está añadiendo cosas porque él sabe que ya, como no está teniendo problema de esta carta, o sea, a esta iglesia, está añadiendo cosas, cosa que se va a ver después, años después, en la carta en Apocalipsis. El mensaje a Mm. Éfeso es muy acorde con lo que describe Pablo, en el sentido de que es una iglesia que ha sido fiel, una iglesia que Jesucristo le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, bla, bla, bla. Y lo único que le menciona es que están perdiendo el primer amor. Y la mayoría de los estudiosos de esta carta, digamos, en Apocalipsis, mencionan que esto, más que referirse a fervor por Jesucristo, porque eso se demuestra que no es así, al decirle tu arduo trabajo y todo, más tiene que ver con cómo aplicaron este conocimiento, esta revelación con los hermanos. O sea, ahí es donde se le estaba yendo el amor, digamos. Porque también dice que ellos probaron en la carta de Éfeso en Apocalipsis, Jesucristo les dice, yo conozco que tú probaste quién eran verdadero y quién era falso. Y allá están los falsos y los echaste. O sea, ellos sí tenían una capacidad de entender qué era lo importante, pero en esa búsqueda por qué era lo importante, Jesucristo les recrimina también que se les pasó la mano en algún momento porque perdieron la sustancia, básicamente el amor. Y ahí los llama a volver a ese amor. Entonces aquí vemos que Pablo está pidiendo, muchos años antes, está pidiendo que venga sobre ellos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de él. Y por lo visto vino. Vino porque efectivamente ellos pudieron discernir quién eran y quién no eran en este conocimiento en Cristo. Luego dice, habiendo iluminado los ojos del corazón, así dice, Pero después, y curioso igual, porque después terminan perdiéndose igual de vista eh, van perdiendo el amor. la razón de todo. Ajá. O sea, Interesante. mira, para que veáis que está bien la discusión que estábamos teniendo, porque tiene que ver con quedarte con un dogma. Tengo razón, pues, ¿viste? Tiene que ver con- o sea, te quedas con un dogma y te olvidas la razón de por qué hiciste ese cambio. ¿Por qué Mm, hice este cambio para la gente que lo ha hecho, digamos? mm. ¿Por qué he hecho este cambio de dejarse esta estructura para ir al otro lugar? Yo te digo, a mí personalmente, yo sé que el problema del reformador, por ejemplo, que es lo que le pasa a Josías. Josías echa abajo todos los ídolos falsos, pero muere por irse a pelear contra Necao, el rey, el faraón de Egipto, cuando Dios no lo mandó a pelear con eso. O sea, como que entra en modo batalla de repente, en modo hay que echar abajo todo esto que no está bien, y de repente estás echando abajo algo que Dios no te mandó a echar abajo. Que no está bien, pero Dios no te mandó a echar abajo. O sea, hay una diferencia. Y básicamente porque está ahí en modo pelea todo el día. El problema del reformador. ¿Está buena esa? El gran conflicto del reformador. El problema del reformador es la rabia, de hecho. Ay, que siempre anda buscando con quién pelear. Es que lo que pasa es que no es que lo ande buscando, sino, a ver, voy a abrir, aquí voy a mi propia experiencia. No es que lo ande Ah, buscando. tú dirías que tú eres un reformador. No, estoy hablando de esto A nivel cuando, Josías, ¿cómo? a nivel Josías. Yo conocí al Señor como a los 16 y no era rey de ningún gobierno, porque no a ese nivel. Eh, pero a lo que voy es que efectivamente cuando te empiezas a empapar de algo que tú sabes que es muy liberador, es inevitable ver cuando eso está ocurriendo, eso contrario a lo que tú conoces, está ocurriendo en otro lugar, digamos, una cosa así. Es como si tú sabes que cierta cosa podría ayudar, cuando ves todo lo contrario abiertamente y promocionado en otros lugares, te cuesta mucho, tienes que entrar así a la paciencia y volver al amor para entender por qué es que estás haciendo lo que estás haciendo y no simplemente enojarte. Yo debo admitir que hubo una etapa de mi vida
como hijo del Señor, como predicador, de hecho, que pasaba enojado y hasta medio de depre, de sentir poca esperanza en que algo cambiara. Pasé por esa etapa así, revolcándome en el piso, así, discutiendo con Dios, con cosas, eh, hasta que tuve que centrarme y decir, ok, no es mi tarea cambiar todo lo que yo creo que hay que cambiar. No es mi tarea. No es mi tarea convencer a nadie. No es mi tarea. El Espíritu Santo el que convence, no yo. No es mi tarea cambiar a la gente, el Espíritu Santo el que cambia a las personas, no yo. No es ¿Cuál es mi mi tarea. tarea? Esta es. Haz- Ok, eso haré. Voy a hacer un podcast. Mi tarea va a ser un poco. Entonces, él les dice en el 18 habiendo iluminado los ojos, así está escrito en la textual, los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la energía de su poderosa fuerza. ¿Cómo dice? Tú estás con Reina Valero, ¿no? Em, Porque aquí dice que abra los ojos del corazón. si es que estaba en ese igual. Espérame, espérame. Habiendo iluminado los ojos del corazón. Eso dice el 18. Para que sepas cuál es la... Bueno, el nombre de las tres cosas. La Eso esperanza. es, bueno, está la NBI igual acá, para que sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, herencia entre los santos. La ¿Y Reina cuál? Valera dice una El palabra 19. bonita. Sí, El porque está 19. leyendo, po. ¿Qué? Ah, ah. A ver acá, espérame. Y el 19 añade y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Acá está la palabra que usa Reina Valera. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Esa es la palabra que me gusta. Supereminente. Supereminente, supereminente, la supereminente grandeza de su Sí, poder. lo que pasa es que aquí, de hecho, el griego usa un concepto que es de una fuerza muy poderosa, muy así incontenible. Y ahí quedó como Ya, supereminente y aquí... pero en el 18, abran los ojos de vuestro entendimiento, dice la Reina Valera, que es el corazón. Ajá. En el griego la palabra que usa es el corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ya? Creo que, bueno, viene tratando el tema de la gloria, de su riqueza, que finalmente va a ser su Hijo revelado en nosotros. Y aquí está la otra palabrita, la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Em, O sea, pues, la frase original dice lo que creemos conforme a. Esto es interesante porque dice creemos, pero esta fe está conforme a algo. Y ahí es cuando se lanza la frase, conforme a la energía de su poderosa fuerza o supereminente fuerza. O sea, es una ¿y fe. cuál era? Ah, es que no sé, ¿está lindo el 19? Sí, 19. A ver, ya. El 19 en Reina Valera dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Cierto? Claro. En la textual dice, Y la textual está mencionando que lo que creemos está conforme a la energía de su poderosa fuerza. Y, ya, y en el griego dice, lo que pasa es que la palabra supereminente es como algo que sobrepasa, ujú, algo que, figuradamente hablando, ya excede, es abundante, se pasa de la raya, ya. Eso es más o menos la idea. Entonces, esta grandeza que pasa de la raya, que gloria es como grandeza igual del poder hacia nosotros, a los que confiamos según la
operación de la potencia de la fuerza de Él. Sí, o sea, Eso está más o menos diciendo, es lo que dice en el griego. ok, luego de todo este enredo que acabamos de hacer, solo decir que para mí significa como tener un enchufe y Ah, tener un cable, digamos, y conectarlo a una fuente de poder inconmensurable. y el contraste, o sea, gráficamente es como, am, estoy orando para que se revele, para que tengan más sabiduría, para que tengan un conocimiento pleno de Jesucristo, porque en el fondo es el poder de Dios que está operando en ustedes, desde adentro de ustedes, y no tiene límite en el fondo, que es lo que... Y en el cual te conectas creyendo. Ah, tú le quieres añadir esa... Y que ese para mí es un punto porque después lo va a retomar cuando dice por medio de la fe. Está hablando que hay un medio que nos conecta con ese poder, que nos conecta con todo lo que él está mencionando. Y el medio Sí. es la fe. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. De alguna Eminente grandeza manera, su poder para nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza. Ok. Sí, sí tiene sentido. Es que no sé si el énfasis, o sea, no sé si no, el no, estoy énfasis hablando de la carta en general. va... Ya. Va a retomar este punto más adelante. Pablo va a No, retomar sí, este sí, punto más sí. adelante, que está en sintonía con otras cartas, obviamente, en Ya, pero donde, mira, y aquí hay un pero punto déjame importante. terminar, en Ah, donde ya. el poder, este gran poder, que nos permite que se abra en los ojos de nuestro corazón, que permite que entendamos a cuál esperanza fuimos llamados, que permite que entendamos la riqueza de la gloria que están en Cristo. Y todo esto, este poder, uno se puede conectar a ese poder. ¿Y cómo me conecto a ese poder? Por la fe. Este poder está abierto para aquellos que creen, dicho de otra forma, o más parafraseando un poco lo que acá leemos. Está para los que confían en él. Es que no sé si es como que tú te puedas conectar el versículo. No, más En el abajo. griego, la idea del griego es como que este poder nos sobrepasa a nosotros. Es como que hay un caudal No, yo que estoy hablando viene de acceso. y te arrastra finalmente. Esa es la idea de la supereminente, como que esto te arrastra a ti. O sea, Dios te tomó y te tomó nomás. No es como que eso es lo que yo Sí, entiendo no, en el ok, versículo. me quedo con tu idea. A lo que voy es que ese poder que te arrastra, ya voy a explicarlo usando la figura, es que no veo conflicto. Yo lo que veo es No, que es que el lo que pasa poder es que te que arrastra, cuando tú dices me puedo conectar, hay como una acción figuradamente quizá, y la imaginación, o sea, mentalmente es como yo me enchufo a algo. La idea no es que te enchufas, sino que esto te llevó finalmente, te excede a ti, excede incluso todo lo que tú puedas concebir. ¿Por qué digo esto? Porque si tú lees el versículo 20, no, si estoy de acuerdo, si estoy esperando que lo expliques de nuevo para poder decir lo que voy a decir. ya, te explica lo tuyo nomás. Y voy a decir que eso que te arrastra finalmente no es que yo me pueda meter ahí por poder meterme. De hecho, si lo pienso así, imagínate un gran río caudaloso de poder que viene con toda la fuerza. Si yo entro sin confianza, si yo entro sin fe, de partida no creo que se pueda entrar a ese poder. Y segundo, y esto lo menciono porque más adelante en Efesios lo va a recalcar, y segundo, que la única forma de ser arrastrado sin que este poder me reviente es porque estoy confiando en él, porque tengo fe en él, porque creo en él. ¿Sí? Vamos al 20. Vamos al 20. Dice, El, y aquí está la conexión porque no termina. ¿Me entiendes? Que eso es lo que quería yo decirte. Esa misma superimponente grandeza, o sea, ese mismo poder inmesurable, ¿cierto? Esa grandeza, ujú, operó en el Mesías, ajá. resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los cielos. Y esto es importante porque Pablo en otro momento también va a decir que fue el Espíritu Santo el que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Ya? Y eso es lo que está operando en nosotros. ¿Te fijas? Este poder.
el poder del Espíritu en nosotros y lo sienta a la diestra de los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en esta edad, sino también en la venidera. Ok, Y aquí este es un antes que tema, este continúe, es un versículo sí, eh, que todo que este énfasis de Pablo así de, parece que estuviese agrandando la frase como... no, no, sí, por eso es lo que quería decir. Estos son versículos decidores para el movimiento apostólico profético y todo lo que por mucho no se sumergió en, en este tema Ok, y pero sometió antes todas de las... que pase para el otro siguiente versículo, en la Biblia textual dice, la cual energizó este caudal, usando la imagen que Ah, tú... en el Mesías. Usando esta imagen, imaginemos este gran río que viene con todo un río así como de luz, así nivel energía full. Dice que Tipo, ya. esto energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a su diestra en lugares celestiales. O sea, no solo lo levantó de los muertos, que esto tiene que quedar claro, Sí, no lo solo tomó. fue la resurrección el único hecho, que ya es glorioso, sino que además lo puso por encima de todo poder, de toda autoridad, de todo nombre que se nombra aquí, ahora y para siempre, y sobre todas las edades. O sea, realmente el caudal, este caudal que energizó en la resurrección, este caudal de riqueza, de poder y todo, realmente es capaz de cambiar en un solo día todas las cosas. Y sometió, incluso dice, poniendo todas las cosas bajo los pies de Cristo. O sea, lo levantó tanto este caudal a Jesucristo, lo elevó a tal lugar que todo quedó bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahí viene el siguiente versículo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Y aquí hay mucho que decir sobre el 23, pero no sé cómo se Ah, lee como decimos en Chile, hay caleta. Caleta. Mira, bueno, ojo, ¿qué es lo que esto que energiza? Y esto es muy importante porque a mí me gusta igual ser bien como a veces pragmático en ciertas cuestiones, o no teorizar, o no ser tan metafórico o etéreo en lo que vamos a usar, en las figuras que vamos a usar. Eh, Romanos 8:11 dice que el Espíritu de Dios fue quien levantó a Jesús de los muertos. Entonces, esto nos da una comprensión de que esto no, y esta es la conexión, o sea, el Espíritu Santo lo es todo para la iglesia, porque ese mismo Espíritu es el que levanta a Jesús, el que impulsa a Jesús, energiza a Jesús, lo hace sentar en lugares celestiales, ese mismo Espíritu está en nosotros, es ese caudal, ¿ya? De hecho, Y esto no es menor, esto es súper profundo para el espíritu, perdón, para Pablo, sobre todo en todos sus tratados de la iglesia, cómo el espíritu está moviendo y orquestando todas las cosas a nivel iglesia, a nivel cósmico, a nivel todo. sí, me gusta a mí esta idea, y aquí, ok, el Espíritu Santo, poniéndolo así como un caudal, más abajo va a seguir, no vamos a leer hoy día el 2, pero más abajo va a explicar cómo éramos antes de esto que se nos Sí, fue claro. dado, éramos arrastrados por el mundo, o sea, está hablando de otro tipo de corriente, de otro tipo de caudal. Y entonces, por eso hace su ejemplo. Y digamos que estamos en este caudal poderoso que tiene todas estas facultades de levantar a Jesucristo a lo alto, está diciendo que está hoy día pasando por la iglesia. Como que te está cayendo una cascada encima. Ahora, lo interesante es cómo termina esta frase, Es como la diciendo fuerza de velocidad para Flash. para Flash, pero, a ver, si nos quedamos con la idea de Flash, se parece mucho a lo que dije yo del enchufe. Entonces, prefiero quedarme con la idea de que hay un río. Tú siempre contradiciendo todo lo que yo digo. ¿Hasta cuándo, Simón? Sí, se parece mucho y entiendo que es mejor la figura de un río Mm, porque el río es independiente de mí. Ahora, ya, pero ya, tenemos esa primera imagen antes, pero yo sé que nos vamos a detener en estos puntos. sí, Quizás no los vamos a cerrar hoy día, pero mira, tenemos esa imagen de Romanos 8, ¿cierto? Ahí como que nos indica que el espíritu es esta grandeza, es este ok, poder el que opera, ajá, el poder del espíritu.
Bien Mira, práctico, lo digo en el sentido de iglesia, hermano, amigo, tú que escuchas, ese mismo poder que levantó Jesús de los muertos está en mí, en ti, ¿ya? Sí, y eso es lo que queda claro para Pablo. Dos, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado ajá. de tus pies. Y ahí está el versículo que tú vas a leer ahora. Que estamos leyendo. Y sometió todas las cosas debajo de los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No, yo quería leer el 23, el que viene. Dice, la cual es su cuerpo, la Ah, sí, plenitud. es No que lo tiene. igual ahí te saltaste al tiro al... Ya. Sí, o sea, ok, el Espíritu Santo como poder, como fuerza, como poder, como fuerza, independiente de nosotros. Digo independiente porque nosotros no somos nosotros la que la generamos. Por eso digo que no se parece a lo de Flash. El Flash tiene que correr para generar esa fuerza. Eh, No, no, hermano, usted no leyó, no leyó cómics. No, me está saliendo con herejía y... ok, no voy a mencionar eso porque vamos a entrar en una discusión de cómics que podría No, partir de pero la ¿cuántos fuerza de cómics velocidad, tuviste? la fuerza de velocidad es una fuerza que está ahí. Flash no la crea. Ya, te lo planteo de otra manera. Te lo No. planteo de otra manera. No, para que se entienda, te lo planteo de otra manera. No, pero mira, cuando los GPS, pero tienes que dejarme terminar la idea, no interrumpir. Cuando los Ya. GPS tratan de determinar tu posición mientras te estás moviendo en un auto, con Waze o cualquier aplicación. Cuando tratan de determinar tu posición de un avión o de lo que sea, siempre hay un pequeño desfase milimétrico. Siempre hay un pequeño desfase, porque es, en teoría, por todo lo que nosotros entendemos lo que es el espacio-tiempo, es difícil determinar dónde estás de forma exacta y al mismo tiempo determinar hacia dónde te diriges. Las dos cosas al mismo tiempo, estamos hablando de una exactitud milimétrica, siempre hay un desfase. Porque para determinar dónde estoy en el lugar exacto tengo que detenerme. Y si estoy en movimiento, estuve y ya no estoy. Eso es todo el movimiento. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque para mí este poder que está ocurriendo tiene la capacidad de actuar en mí aquí detenido, porque estoy en Cristo, dentro de Él, en un estado de estar, y al mismo tiempo trasladarme, seguir trasladándome, seguir moviéndome hacia el final, hacia lo que Cristo también es. Entonces, tanto estoy en Él como moviéndome hacia Él todo el tiempo. Y eso por lo que tú mismo, lo que tú mencionabas como ejemplo, por un caudal de poder que me está arrastrando. Pero mientras me arrastra, al mismo tiempo estoy dentro del caudal, estoy dentro de él. Por eso me parece genial. En comparación con Flash, que no puede decir dónde está y hacia dónde se dirige al mismo tiempo. Ah, ya. ¿Me entiendes? Ya no, si la cuestión es encontrarle la quinta pata, lo que uno ¿Me dice, si entiendes? esa es la No lo cuestión puede aquí. hacer. Pero esa idea es la que dice acá abajo, la cual es su cuerpo, la Sí plenitud. que, es que no, 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 si mi tema es que Pero él déjame es, terminar el versículo para que se que te entienda. saltaste el versículo, eh, estábamos, el 21 po. 21, ¿no lo habíamos leído? Muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señoría y de todo nombre que se nombre. Sí lo leímos, no solo en esta Pero es que edad. eso es importante, po. Ya, dale, expláyate. Es que a eso quería llegar. No, Ya. sí, el monólogo de Simón y yo la contraria aquí, lo que yo digo. No, si yo quería aportar humildemente, Simón. ¿Has visto ese meme del humildemente? No, ya, Es- pero es que tenemos Procedo a decir gráficamente algo arrogante, después el le sigo con El Espíritu Santo, que es el elemento central de la iglesia, que dio a luz a la iglesia, que resucitó a Jesús. ¿Me entiendes? Todo, todo. El Espíritu Santo es todo para Pablo y para nosotros Mm. debería ser lo mismo, ¿cierto? Eh, sienta a Jesús a lo saca, lo sienta a la diestra, pero ¿con qué motivo? ¿Por cuál razón? Salmo 110. Siéntate para que te ponga a tus enemigos bajo tus pies. Salmo 8. eh,
Salmo 8 también, Lo verso 6 mencionaste. dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Por, por qué cito estos salmos? Porque Pablo deliberadamente está trayendo esta idea del Mesías, ¿cierto? En la Torá, estos salmos que hablaban de estas cuestiones, para poner en claro de que sí Jesús al resucitar, cuál fue el objetivo de su resurrección, que no es solamente volver a conectarnos con el Padre, sino dentro de esto tiene que ver con la autoridad que tiene el Hijo, pero esto en el Espíritu. Y está sentado a la diestra del Padre en el Espíritu. Entonces, y se encarga el autor, o sea, Pablo en este aspecto, de decir sobre qué tiene autoridad. Los salmos van a decir sobre todo lo creado, ¿cierto? Pero aquí nos va a decir sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Partiendo de las patas para adelante, primero, sobre todo nombre, no solo en esta edad, sino en la venidera, queda como clarísimo. Sobre todo persona, sobre todo gobierno, sobre todo persona famosa, ¿cierto? En esta época y en la venidera, en nuestra época, ¿cierto? Pero aquí hay palabritas que son importantes, en el sentido de que, O sea, todas giran en torno a las que hoy se podría como considerar, hoy, mañana o ayer incluso se consideró como algo de preeminencia. Y está diciendo que todo esto está por debajo de. Ahora, eh, no sé si quieres mencionar algo más porque te veo buscando algo. Porque si empiezo a hablar después voy a decir, no, espérate que quiero volver atrás. acá está, y sobre Dale, todo dale. poder. Y ahí también, porque tenemos la palabra arge, que es dignidad, que es la primera que dice que es sobre todo gobierno, ¿cierto? O sea, Jesús está sobre todo gobierno, eh, político, jefes, ¿cierto? Gubernamentales o lo que sea. Después viene la palabra autoridad, que es eusoxia. Sousa. Soy medio disléxico yo. Eusoxia. Eusoxia. Y eso en concreto autoridad tiene que ver con magisterio, con fuerza, con capacidad, con competencia, ¿cierto? Con lugares de privilegio, ¿ya? Y sobre todo con poderes de facto, porque Sousa es Exacto. el ejercitar un poder, que a veces no tengo el título, pero tengo poder de facto, o sea, del ejercicio. Y hay cosas en este mundo que no vienen del cielo, que son poderes de facto. Y la otra palabra es dunamis, que es poder. Es muy interesante porque ese dunami es la misma palabra que va a usar el apóstol para hablar sobre el poder de su fuerza, hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Venga poder de lo alto también, ¿cierto? Y eso es fuerza literal o figuradamente. Específicamente, poder milagroso. Esto es muy interesante porque también lo está poniendo por sobre todo poder milagroso, místico, sobre todo poder espiritual también, que exista en la tierra. No, Y incluye luego, milagros que uno puede decir lo está diciendo en nombre de Cristo, porque exacto. después Pablo lo va a mencionar cuando habla del amor y que el amor está por encima de hacer milagros. Y después, curiotes, que es señorío, que es literal, significa dominio, en concreto y colectivo, gobernadores, ¿ya? O sea, pienso, y sobre todo nombre siendo nombrado solamente, bueno, entonces, la idea entonces pienso yo que lo que se está construyendo acá, la idea es de cómo eh, Jesús está sentado en los lugares celestiales, después va a decir que nosotros estamos sentados con Jesús ahí en los mismos lugares, a la diestra del Padre, eh, que el nivel de autoridad de Jesús a través del Espíritu es sumamente wow, ¿ya? Lo digo esto porque de ahí después viene lo que tú quieres introducirnos ahora, que es el 22 o 23 si no me equivoco. Claro, tomando todo Dale. esto que tú mencionas, tal como dice el Espíritu Santo, llena de tal poder a Jesucristo o lo pone en tal posición como Dios hombre,
obviamente, porque esa fue la redención, finalmente, que la humanidad ascendiera a una posición mucho más alta que incluso el primer Adán y quedara en una posición altísima y al mismo tiempo Dios mismo siendo glorificado, al mismo tiempo a la vez, por este caudal de poder que lo asciende y lo pone sobre todos estos poderes que tú mencionaste y figuras de autoridad y todo lo que eso significa. Luego dice que lo puso, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Aquí cuando se pone interesante en el sentido de que dice la plenitud de aquel, o sea, dice que la iglesia es la plenitud de esto poderoso que acaba de ascender. Y ahí es cuando uno, yo creo que uno podría mirarse a sí mismo o mirar el grupito con el que se reúne y dice, wow, nosotros somos la plenitud de eso. Pero fíjate que dice la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. O sea, y aquí voy con lo que mencionaba adelante. Estoy en él, estoy metido en este mismo caudal poderoso que lo ascendió a lugares celestiales, en ese caudal el que me tiene sentado en lugares celestiales, pero a la vez también estoy por este mismo caudal siendo llevado a la plenitud completa a nivel personal. Entonces, lo genial es que puedo ir y estar. Yo sé que esto puede sonar muy extraño porque si uno lo piensa en términos de desplazamiento, ¿cómo estoy si estoy yendo hacia allá? ¿Cómo me dices que estoy ya ahí y al mismo tiempo me dices que estoy yendo hacia allá? Bueno, por este mismo caudal. Estoy dentro de este caudal poderoso, pero este caudal también me está llevando a una posición en la cual ya estoy. ¿Se entiende, verdad? Espero Sí, que se entienda. algo. Algo. Ok. Y aquí rompemos cualquier ley, eh, cualquier GPS que quiera buscarnos espiritualmente, va a encontrar en y nos va a encontrar moviéndonos al mismo tiempo. Am, mm, es Amén. complejo este tema en la idea de, ¿cómo de comprender cómo Pablo, eh, eh, comprender cómo Pablo Vuelve. ve a la iglesia. No, que estoy tratando de hilar la idea, pobre. Cómo Pablo ve la iglesia, ¿me entiendes? Porque te está diciendo que hay algo que Jesús conquistó, ¿cierto? En la resurrección a través del Espíritu, ¿ya? ¿Y qué fue lo que conquistó? Esta autoridad, este poder sobre todos los sistemas de este mundo, ¿ya? Eh, eh, la revelación de Jesucristo y Jesucristo mismo es superior a cualquier cosa que exista en este mundo, obviamente porque es Dios, ¿ya? Eh, pero en el contexto paulino hace mucho sentido. Tiene a Roma pisoteando a la gente. Solo Tiene en a el contexto Roma. paulino. No, Solo en el pero contexto paulino los poderes de este pisotean a ¿puedo la gente. terminar mi diatriba, por favor? Entonces, No, de hecho, podría preguntarte, Carlito, ¿tú crees que esto no, que esto, que uno puede decir, no, es súper obvio, pero realmente tú crees que los hermanos, que haya alguien que dude en la práctica, tal vez no mentalmente, pero en la práctica, alguien que de repente olvide que Jesucristo está por encima de los poderes políticos, que Jesucristo está ah, por... pero es que para ahí quiero ir, po. Por Tú eso no me mi dejáis pregunta es para... terminar. No, te estoy lanzando el pasecito para que entré a pegarle mitad de cancha. Así como apúrate, oh. Entonces, entonces, el contexto cercano de Pablo es como, mira, Roma nos pisotea, miren hermano, la iglesia en algún punto, en este momento aún no es perseguida por Roma, ¿ya? Sí es perseguida en ciertos contextos por el judaísmo, pero le está diciendo lo que nosotros creemos, el Jesús que nosotros tenemos, el Mesías que nosotros que tenemos, está por sobre todo, toda estructura de poder. ¿Ya? Sobre toda estructura que hoy día gobierna el mundo. Y él conquistó este poder. Y ese poder se lo dio por cabeza a la iglesia. Es interesante. O sea, en el fondo, el sustento de la iglesia o la autoridad de la iglesia está en Jesús.
y debajo de los pies de Jesús está todos estos poderes fácticos, por llamarlo así, todos los poderes que pueden existir en la tierra. Y eso también está debajo de la iglesia. Y esto es el sustento de la iglesia. ¿Me sigues? Como, wow, o sea, este es el punto central de la iglesia. Estamos por sobre todo sistema mundano. Eh, de aquí surgen varias interrogantes, así como tú bien lo decías. O sea, ¿tú crees que la iglesia camina en esa dirección? Primera incógnita. Segunda incógnita, lo que dice el versículo es bien interesante, eh, la cual es su cuerpo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. O sea, esta unidad que Cristo es la cabeza, que esta cabeza tiene autoridad sobre todo esto, se lo dio a la iglesia, que se conecta con Cristo, ¿cierto? Que el cuerpo es la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. eh, eh, y ahora, esta cabeza o Cristo está llenando a todos en todo, o está como impregnándonos, nos estamos impregnando todos de este Cristo, de este Mesías, de Jesús mismo, ¿me entiendes? Y estamos fusionándonos con Él. La incógnita entonces es efectivamente cómo Pero experimentar esta realidad finalmente, ahí hay un o punto. cómo en lo práctico se vive esta idea de que tenemos autoridad sobre todos los poderes fácticos de este mundo y de esta edad. Yo creo que el punto de esto es que, incluso la misma pregunta es la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos, que está completando todas las cosas en todos. O sea, está hablando de un algo continuo. Y creo que vuelvo a reiterar, o sea, eh, estamos en esos lugares celestiales sentados, así parte la carta, efectivamente, pero al mismo tiempo estamos en en un continuo hacia allá, en un continuo que todas las cosas sean completadas. Y eso en cada época, no que la iglesia en general, sino cada uno de nosotros. Ahí es donde se vuelve personal. La iglesia como iglesia está en lugares celestiales. Yo Ahora, como ojo, persona es que, estoy ¿sabes qué? Aquí avanzando. solo para hacerte un alcance. eh, Pablo está hablando de algo que ya sucedió. Ojo con eso, en el sentido de que él ve a la iglesia completa en esto ya. ¿Y por qué? ¿Dónde te aseguro eso? En el griego, el verbo que usa Pablo, sobre todo el llenando a plenitud, que es todas las cosas llenando a plenitud, que es como termina, el que lo llena todo en todo, el pleró, que es como, utiliza dos verbos. El primero es pleroma, que es plenitud. Y el segundo es pleró, cuando termina la oración, que es rellenar o terminar, es decir, ya lo llenó, pero lo rebosó. ¿Me entiendes? Entonces, a lo que quiero llegar yo es como que Pablo está viendo la iglesia en términos terminados. Completo. Esto es la iglesia, el rebosar de Jesús en toda su expresión. ¿Me entiendes? El rebosar de Cristo en toda su expresión. Y eso es bonito. Claro, si Ahora, yo estoy de acuerdo con eso, si lo que estoy tratando ayúdanos, Señor. es de bajarlo a lo práctico, y al bajarlo a lo Sí, práctico no, ojalá es práctico estaba, pero... es donde aparece el elemento de estoy avanzando hacia allá. Estoy allá Sin en duda que... avanzando hacia allá. Pero me gusta así igual, porque Pablo lo ve desde la perspectiva del cielo. Claro, Efesios está escrito de hecho como mirando de arriba hacia abajo, Es que a eso quiero llegar yo, a eso quiero llegar yo. a diferencia de Romano, que parece que está escrito mirando de abajo hacia arriba. Es que eso quiero llegar yo, en el sentido como que, ya, sí, yo sé que nos faltan cosas, estamos todos claros en eso. Eh, pero Pero empecemos, sí, pero es que yo no lo empecemos, veo como negativo que algo vaya hacia allá. Yo no lo veo como ya, pero que yo te quería decir otra cosa, vos, Simón. Ok, dale.
como veámonos como completos, veámonos como lo ve Pablo. Yo creo que eso sí, es solo ejercicio quizás podría acelerar cosas en nosotros que puede ser que se demoran, ¿cachai? Eh, y que pudiéramos vernos eh, o ver a la iglesia desde esta perspectiva. Porque partimos hablando sobre yo a mí personalmente, sobre esta idea de la iglesia, no es que partimos hablando de la iglesia en casa y todo lo que falta y todo esto, lo otro, ¿cachai? Lo típico de- como dijiste tú, algo del reformador que siempre ve con rabia, como buscándole la quinta pata. Pero el problema del reformador es que él está viendo la plenitud y quiere alcanzarla rápido, Ya, pero aquí Pablo es un reformador, a full. eh, sin duda, pero viste que la actitud es otra. Claro, aquí no se enojó. No sé Aquí si está más adelante se viendo, enoja, pero no, hasta ahora no se ha enojado. en esta carta no, porque está, pero no sé si me entiendes, está viendo lo glorioso que es la iglesia, o puede ser que le está ilustrando, le está diciendo, mira, esto es la iglesia, una comunidad, una asamblea donde rebosa a Cristo en todo. ¿Cachai? O sea, como que donde tú mires está Cristo, en tu hermano, en las canciones que cantan, el compartir el pan, todo está Cristo, o sea, no hay división. ¿Me entiendes? No puedes diferenciar dónde comienza mi hermano, dónde termina, como esa canción de Arjona, no sé qué. Terminas tú, comienzo yo, no sé cómo es la cuestión. Claro, Eh, Hay una frase, po. no me la sé, pero... Búscala, po. Entonces, yo creo que esa es la idea de la iglesia finalmente. Entonces, si no lo vemos, y aquí voy a hacer lo que tú dices como meta o a dónde tenemos que ir, si no lo logramos ver, pues, día, que ese es el objetivo, más allá de, de encontrar incluso sentirnos bien o encontrar propósito en lo que hacemos, sentir que estamos logrando algo para Dios, ¿no? El diseño de la iglesia es que, que la plenitud sea Cristo, en todo, 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 el Hijo en nosotros, aquí en la tierra. Y qué lindo verlo así, po. Qué lindo verlo desde esa perspectiva como Pablo nos está describiendo, porque finalmente eh, uno ve mucho lo humano en todo este proceso, al menos hablo por mí, y como que pierdes de vista lo glorioso de esto. He dicho, señores, sería todo por Sí. hoy. Creo que lo único que podría ayudar o añadir para ayudar un poco es que yo pienso que cuando uno ya descubre que el tránsito entre donde estoy hacia este diseño o hacia esta plenitud, que ya también estoy ahí, pero ese tránsito es bonito igual, es bonito igual, o sea, no, la falta de no implica que sea malo, implica que ya estoy yendo allá, es que esa es la gran promesa, este caudal ya me está llevando. Ya nos está llevando como iglesia, ya estamos yendo para allá, no hay que amargarse porque ya estamos yendo para allá. Y hay que disfrutar el empezar a experimentarlo. Si en algo me falta, como Simón, yo digo, si en algo me falta, ya sé que estoy siendo llevado para allá. Puse toda mi confianza en ese poder que energiza a la iglesia, en que me va a arrastrar para allá, como sea. Y tengo toda esa plena confianza y estoy dispuesto a disfrutarlo hasta llegar hasta donde el Señor quiera llevarme a la plenitud de ese varón perfecto. Y creo que eso también es hermoso. Las dos cosas, tanto visualizarse, como dices tú, en esta plenitud y desde ahí caminar con libertad, como visualizarme yendo a esa plenitud en lo práctico, porque eso también es bonito, porque eso también es glorioso. Eso, no se me ocurrió ninguna frase arjona para cerrar. El, Era ar- como no sé dónde terminas tú ni dónde empiezo yo. el arjonismo todavía no logramos desarrollarlo ni resucitarlo, pero... Era una frase, sí, es muy eso. Pero Ok, mm, eso es la iglesia, ¿ah? gran tema, como siempre. Quedamos entonces del 2 para... No, a ver, ¿dónde quedamos? ¿Quedamos al inicio del 2? Sí, para iniciar el 2 capítulo Sí, 2. po. Sí, bueno, es cortito Efesios, así que
No se nos va a aburrir, mi amigo, en el camino. Qué cosas, ¿no? Qué cosas, ¿no? Bueno, eh, oye, pero este versículo del 20, del 19 al 20, 23, caballito de batalla del movimiento apostólico profético. Yo pienso que es por esto mismo, de visualizar la plenitud. Por eso te digo que, mira, volvemos al punto, el reformador, ese problema, y lo pongo a Pablo como ejemplo, que escribe esta carta. O sea, estoy viendo una plenitud, quiero que eso se viva en mí. Sé que está ahí, sé que ocurrió, sé que es presente, sé que estamos en lugares celestiales. Imagínate a Pablo pensando en eso y de repente yendo a una casa a Corinto, digamos, con todos los dramas que tenían. Obviamente, de repente le salía la rabia o lo que fuera que Ya, fuese. y ahí es muy O a los lindo. Gálatas y de repente ya les dice Gálatas insensato y todo Claro, eso. el tema es como logren verse como lo que son realmente. Ese es el tema. Y quizás ahí quería apuntar también. O sea, me faltó esas palabras bellas del poema Arjona. Pero es que logremos vernos como lo que somos realmente. Mm, Eh, bueno, y aquí entra todo eso estético que yo llamaba al principio. Que, como tú dijiste, mientras más complicamos las cosas, menos logramos ver lo que somos realmente. mm, Nos enredamos en este mundo y nos alejamos más y más de nuestra identidad celestial, que estamos sentados en lugares celestiales y nos enredamos en las cosas de este mundo. Y sí, aquí vemos una iglesia queriendo cambiar la sociedad a través de la política, a través de diferentes herramientas que pueden ser buenas, que pueden ser vistas buenas, pero finalmente son pérdida de tiempo eh, para hacer para hacer, no hacer, sino ser lo que realmente somos. Es sí. O sea, sí, no voy a añadir nada porque no. Prefiero pura que verdad. cerremos ahí, en ese punto alto. Así que amigos, gracias por volver a escucharnos. Quedamos en el 2. Carlito, no sé, últimas palabras de cierre. O sea, podría decir que, ay, si quieres con la... Que según Arjona, 3-2. Arjona 3-2. Eh, No, te moraste nada. mucho. Ah, dale, 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 dale. Oye, ¿tú cómo lo haces? Porque tú elaboráis como rápido la idea. A mí me cuesta ese. Lo que pasa es que te voy escuchando y me van cayendo. Entonces ya he acumulado como varias cuando ya Ah, creo claro, que y la tiráis, termine. pa. Cuando termina, yo ya voy con eso ahí. No, no, nada que decir. Pues solo decir que espero que le haya gustado este capítulo y que nos escuche la próxima semana. Y sería todo eso, po. Sería todo. Y ayúdennos a compartir esto, porque hoy día yo estaba analizando, tenemos como una audiencia entre lo que se escucha en YouTube y Spotify, como 1000 reproducciones por capítulo aproximadamente. YouTube y Spotify, ambas plataformas. Y, y obviamente yo sé que esas 1500 serán, que yo digo, sí escuchan todo el capítulo, ¿entiendes? O sea, según la estadística. Entonces queremos llegar a más personas. Según, Queremos, lle- según estadística de YouTube, tienen alta retención los videos. Por lo menos, alta retención quiere decir que la gente se va quedando. Gracias por eso. sí, dele like al video, compártalo, ayúdenos a llegar a más personas, porque después vamos a fundar una iglesia en casa. Ah, ¿Te cachai? Iglesia casa para gente pulenta. exactamente. No, Vamos a hacer un movimiento de todo esto. A las naciones. no, qué mal. Poleras con meme acepto, porque eso va a estar. Eso sí, 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 sí. Algún librito, una lista de Spotify con las canciones polentas.
Está Las bueno, mayor... esa idea está Sí. buena. Canciones pulento, una lista de Spotify, tarea bueno. Pongámosle la lista de Spotify de Isle para gente violenta. Pero nos ayudan a compartir, a seguir con este proyecto. Que, que esperamos en Dios que sigamos, al menos este año. Bueno, y ahí estamos. Cerramos entonces. El Padre Más les largo. bendiga. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Chau.